Platón sostenía que, aunque es cierto que el arte imita la realidad visible, no debería serlo. Hola muchachos, hola muchachas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén disfrutando mucho del curso. El día de hoy, el escenario que les tengo como propuesta, le hemos llamado La mentira más grande, Mímesis. Este es un título que pongo de manera un poco polémica y con esa intención, ¿cierto? Digamos, de remarcar que es un concepto que ha generado polémica a través del tiempo. No de remarcar necesariamente esta idea de mentira, sino que quería era, generar en sí mismo polémica desde el título, ¿cierto? Porque como vamos a ver, este es un concepto que ha dado muchas vueltas, se ha transformado, se ha visto de muchas maneras, de manera positiva, de manera negativa, entonces por eso pues le quise dar este nombre al título. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas y espero que disfruten mucho y que aprendamos también bastante de este concepto que vamos a ver el día de hoy. Bueno, para empezar quisiera partir un poco de las imágenes que veíamos al inicio, ¿cierto? Y de una pequeña historia entonces que quisiera contarles. A ver, al principio veíamos un video en el que se veía un niño al que se conoce pues popularmente en los medios de comunicación como el pequeño Bruce Lee, ¿cierto? Se le conoce así precisamente porque este niño imita a este actor que en los años 60 fue muy popular por, digamos, sus películas de artes marciales. Entonces el niño lo imita a la perfección en sus gestos, en sus movimientos, en sus actitudes, ¿cierto? Incluso en la ropa que usa, pues como vimos en el video. Y esta es una actitud que tenemos, digamos, aparentemente de manera natural los seres humanos, ¿cierto? Y cuando somos niños, de manera especial tendemos como a remarcar mucho esta idea de imitar lo que vemos, ¿cierto? De repetir lo que vemos en los adultos, en las personas con las que vivimos y de manera también muy especial yo quisiera remarcar que el ser humano tiene una tendencia, por llamarlo así o por decirlo así, a imitar aquello que admira o aquello que considera útil. Y creo que eso va a influir bastante en la historia de este concepto que vamos a ver el día de hoy. Entonces, eso por un lado, ¿cierto? Esta idea pues de imitación que está tan arraigada en nosotros y que incluso muchos psicólogos bueno, y otras personas llegan hasta afirmar que el ser humano aprende por imitación, ¿cierto? Por repetición de lo que ve afuera, insisto. Y por el otro lado, estas imágenes que fuimos viendo en secuencia y en las que sí pues escogí bien, ustedes tuvieron que haber estado viendo más allá de los objetos que se estaban representando, también tenían que ver la semejanza con rostros, ¿cierto? Todas esas imágenes tenían algo que parecía o que nos recordaba un rostro. Este es un fenómeno que se conoce como pareidolia, ¿cierto? Y que consiste básicamente en esta capacidad o en esta predisposición que tiene el ser humano para ver rostros en todos lados, ¿cierto? En principio, esto es una capacidad, digamos, que tenía el ser humano para preservarse a sí mismo. En la naturaleza, en estado salvaje, teníamos que estar alerta de animales que pudieran ser amenazas para nuestra vida. Entonces, por eso adquirimos esta capacidad de reconocer, digamos, rostros, que muchas veces no lo son, no son rostros reales, pero que en ese momento nos salvaban, insisto, pues de poder perder la vida. Hoy en día digamos que es como una especie de curiosidad, algo que nos entretiene bastante y que nos gusta a muchas personas, de hecho, nos gusta, ¿cierto? Sacamos placer o disfrute en encontrar esos rostros, esas asociaciones en lo que vemos. Y eso es a lo que quiero llegar un poco con esas imágenes, ¿cierto? A hablar del concepto de asociación, ¿cierto? Creo que también es como una especie de condición del ser humano, ¿cierto? Esta capacidad que tenemos de asociar cosas diferentes, ¿cierto? De ver cosas donde no las hay. Y creo que esto enlazado con esta idea de imitación, ¿cierto? De imitar lo que vemos en la naturaleza o afuera de nosotros, entonces estas dos ideas juntas creo que van a ser las que le van a dar vueltas al concepto que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cierto? O van a ser dos conceptos que van a estar dando vueltas más bien alrededor del concepto central, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y la historia que les quiero contar tiene que ver un poco con la imagen que están viendo. En este caso pues es una pintura que representa la historia, ¿cierto? Que les quiero contar. Entonces, la historia es un mito griego que cuenta la historia de Pigmalión y Galatea. Pigmalión era un escultor
que haciendo una escultura le queda tan parecida a una mujer real, además seguramente bellísima, que se enamora de la escultura. Entonces, eh, si no recuerdo mal, pide el favor de los dioses para que la escultura cobre vida y pues los dioses le conceden este favor, ¿cierto? Como vemos un poco allí en la escena que está representando precisamente el momento en el que la escultura deja de ser de piedra y empieza a convertirse en un ser de carne, que también es un poco de hecho, y ya que estamos hablando de esto, es la misma idea que está presente en Pinocho, en el cuento infantil, ¿cierto? La idea de construir un muñeco de madera o de piedra en este caso y que ese muñeco adquiera vida. Ese es un deseo que ha tenido el ser humano, tal vez desde los principios de la humanidad y que todavía mantenemos, ¿cierto? Ese deseo de crear, pero no solamente crear objetos, por decirlo o por llamarlos de alguna manera inanimados, sino de crear objetos que estén vivos en sí mismos, ¿cierto? De crear la vida como tal. Es un deseo arraigado en nuestro ser y que, como vamos a ver, tiene mucho que ver con esta idea de mímesis y con otras que contemporáneamente están, digamos, muy de moda, por decirlo así, o están muy en boca de muchas personas, por no utilizar un término que a veces se considera, digamos, despectivo como el término de estar de moda. Entonces, bueno, es este deseo, ¿cierto? Este deseo de que nuestras obras cobren vida o de crear la vida en sí misma, más allá de incluso de imitarla, que es un poco lo que terminamos haciendo y que es pues lo que vamos a ver. Entonces, este libro, en el libro de 6 ideas, Vladislav Tatarkiewicz, que es un libro que vamos a estar siguiendo mucho a lo largo del curso, nos dice a propósito de este concepto de mímesis, ¿cierto? Que en español o en castellano pues se traduce como imitación, aunque también utilizamos la palabra mímesis de hecho, o mimesis a veces también se dice, eh, como una palabra ya digamos natural a nosotros. Entonces dice, la imitación se denominó mímesis en griego e imitatio en latín. El mismo término se emplea en lenguas diferentes. El término ha existido desde la antigüedad, sin embargo el concepto ha cambiado. Eso es un poco lo que quiero que veamos entonces, como el concepto de imitación, ¿cierto? Si bien existe desde la antigüedad, incluso seguramente más, mucho antes que los griegos, ¿cierto? O que y mucho más que en la Edad Media, pero si bien existe desde entonces, se ha ido transformando, ¿cierto? Se ha ido convirtiendo en una cosa o en la otra. Entonces vamos a ver algunos momentos, no todos, obviamente, ¿cierto? Que de alguna manera pueden ser ejemplares para entender esa transformación del concepto de mímesis. Bueno, entonces, como les digo, vamos a tratar de ver esa evolución del concepto a través de la historia, desde la antigüedad clásica por lo menos, ¿cierto? Este concepto de mímesis o de imitación, si quieren, pues, para utilizar una palabra directamente más cercana a nosotros. Bueno, también en Historia de 6 ideas nos dice Tatarkiewicz que en el periodo clásico, es decir, en el siglo IV antes de Cristo, se utilizaron 4 conceptos diferentes de imitación, ¿cierto? O más bien, ese concepto de imitación se entendió de 4 maneras diferentes. El concepto ritualista, según el cual mímesis o imitación significaba, bueno, mímesis porque era la palabra griega, significaría entonces expresión. Es una idea que incluso, como vemos ya de entrada, está muy alejada de la idea de copia en sí misma, ¿cierto? O de imitación o de repetición, sino que es expresión, ¿cierto? Lo que sí está es muy cercana a la idea que tenemos o hemos tenido, por lo menos desde la modernidad, del arte. Estaría después el concepto de Demócrito, de imitación de los procesos naturales. Este es un concepto que vamos a ver, digamos, al final de la charla del día de hoy, porque es una idea muy actual. Si bien existe, por lo menos desde Demócrito, como vamos a ver hoy en día, es casi la manera en la que podríamos decir entendemos el concepto de mímesis contemporáneamente, o es una de las maneras en las que más se entiende, pues por lo menos. Por otro lado tenemos el concepto platónico, donde mímesis vendría a significar copia de la realidad. Esta es la manera, digamos, por un lado desde Platón por lo menos, más despectiva de entender la idea de mímesis, pero además la que más se universalizó, o una de las ideas que más se universalizó durante muchísimo tiempo. Y por último, el concepto aristotélico, donde la imitación
querría decir la libre creación, o sería la libre creación de una obra de arte basada en los elementos de la naturaleza. Entonces vamos a ver un poquito de manera más detallada algunos de estos y la evolución en la historia a partir de esos cuatro conceptos iniciales. Perdón. Bueno, aquí estamos viendo una pintura de William Bouguereau que se llama La Juventud de Baco de 1884. Básicamente me sirve a mí para ejemplificar un poco ese primer concepto, digamos, ritualista de mímesis, en el que la mímesis querría decir expresión, ¿cierto? Expresión incluso casi entendida en el sentido más literal como danza, como baile y como la música también un poco que acompañaría esa danza ritual, ¿cierto? Porque no es una danza, digamos, de entretenimiento, sino una danza ritual que conlleva pues como unas intenciones religiosas. Entonces ese sería la primera concepción de mímesis, ¿cierto? Que como les digo se aleja mucho de las demás, pero que sí tiene mucho que ver con la idea que tenemos o hemos tenido, digamos, de arte desde hace un tiempo para acá. Bueno, entrando entonces en las otras ideas, el concepto platónico lo vamos a ver en muchos textos de Platón, en muchos de sus diálogos. Es de aclarar también de pronto que Platón, a través de sus diferentes diálogos, a veces llega a expresar ideas contradictorias sobre el mismo concepto, ¿cierto? Entonces, sobre la mímesis o sobre la imitación, Platón va a hablar en varios de sus diálogos y en diferentes momentos la va a ver como algo no tan negativo, ¿cierto? Incluso a veces de manera positiva, pero en otros momentos como en la República ya va a ser muy radical en su postura y como vamos a ver la va a considerar algo, digamos, negativo en sí misma. Entonces, en la República va a decirnos Platón, por ejemplo, que hay una multitud de lechos y de mesas, ¿cierto? De camas y de mesas. Pero estas dos especies de muebles están comprendidas, la una en la idea de cama y la otra en la idea de la mesa, ¿cierto? Y dice, asimismo tenemos costumbre de decir que el obrero que fabrica una u otra de estas dos clases de muebles no hace la cama o la mesa que usamos, sino como arreglo a la idea que de ellas tiene, ¿cierto? Porque no es la idea misma lo que el obrero labra, eso no podría ser. Entonces, ahí ya nos deja claro un poco Platón que los objetos que son producto, por ejemplo, del ser humano, ¿cierto? No son más que copias de el objeto real que sería solamente ideal, ¿cierto? Que existiría solo como idea, es idea en sí mismo, ¿cierto? Entonces, la idea de mesa o la idea de silla abarcaría todas las mesas posibles o todas las sillas posibles, con sus diferentes materiales, formas, colores, texturas, que alguna esté chueca, que la una esté muy malita, que unas duren más, que unas duren menos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todas estarían contenidas en la idea como tal. Y lo que hacemos los seres humanos, ¿cierto? Sería simplemente adecuar esa idea a una versión material que somos capaces de llevar a cabo a través de unas técnicas, ¿cierto? De unas habilidades. Para ejemplificar esto un poco, pues para no poner cualquier mesa, ¿cierto? Como la que podemos tener o como en la que tengo apoyado en este momento el computador, pues traigo esta mesa que tiene un diseño ya bastante especial, ¿cierto? Esta es una mesa diseñada por Enric Miralles, un arquitecto español que murió más o menos a los 40 y pico de años, muy joven. Esta mesa él la nombró como la mesa inestable o inestable, ¿cierto? Es un juego de palabras, pues por un lado está nombrando a la mesa el nombre Inés, ¿cierto? Pero además está diciendo que es una mesa inestable, como ven allí más o menos lo que la foto insinúa es que la mesa se transforma, y en ese sentido es inestable, ¿cierto? Pero además porque tiene muchas patas y eso la haría mucho más inestable, si me permiten ese paréntesis, ¿cierto? Eh, Geométricamente siempre se ha dicho que una mesa de tres patas, y es así, ¿cierto? Es mucho más estable que una de cuatro. Entonces, entre más patas vaya teniendo la mesa, pues más inestable será y más necesidad habrá de ecualizar esas patas, si me permiten la expresión, para nivelar la mesa. Entonces, bueno, pero además, la palabra table en inglés significa mesa, entonces es todo un juego de palabras. Insisto, si nos paramos en la postura de Platón, esta mesa no sería un producto de la imaginación en el sentido estricto de la palabra de Enric Miralles, sino que simplemente sería una adecuación que él hizo material
¿cierto?, de la idea que él tenía de mesa, y que no es una idea suya ni siquiera, sino que proviene de Dios o de la naturaleza, como vamos a ver aquí en la siguiente cita. Entonces nos dice Platón, hay pues tres especies de lechos: el que se halla en la naturaleza y del cual podemos decir, me parece, que es Dios su autor; el segundo, el que hace el ebanista; y el tercero, el que es obra del pintor. Daremos a Dios el título de productor del lecho. Ese título le pertenece tanto más cuanto que por sí mismo ha hecho la esencia del lecho y la de todas las demás cosas. Y al ebanista, ¿cómo le llamaremos? Obrero del lecho, sin duda. Respecto del pintor, diremos que es el obrero o el productor. Nada de eso. Pues ¿qué es entonces respecto del lecho? El único nombre que razonablemente puede dársele es el de imitador de la cosa, que de aquellos son obreros. Entonces, ahí ya vemos un poco, digamos, los niveles de jerarquía que tenía Platón a la hora de hablar, digamos, de los productos del ser humano, y cómo provenían de una idea que no podía ser posible sino por Dios o por la naturaleza, ¿cierto? Entonces, en primer lugar está eso, la idea de las cosas, que es solamente una, ¿cierto? Porque si hubiera dos, entonces aparecería una tercera, como dice el mismo Platón más adelante, y entonces esa tercera sería síntesis de las dos anteriores y por tanto la única verdadera. Entonces la idea de una cosa solamente puede ser una, ¿cierto? Y es producto de Dios o de la naturaleza, dependiendo, digamos, de en qué crea cada quien. En segundo lugar, estaría la copia de esa idea, ¿cierto? Que es el producto del ebanista, del carpintero, del arquitecto, del diseñador, ¿cierto? Que no es más que una acomodación material de esa idea, y que por eso, al ser una acomodación material, empiezan a tener variaciones, ¿cierto? Unas son de piedra, otras son de metal, otras son de madera, otras son de plástico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y en último lugar, por debajo de todos, ¿cierto? Por debajo de la naturaleza o de Dios, pero por debajo también de los artesanos, ¿cierto? O de los productores materiales de las cosas, estaría el artista, que para Platón, por lo menos en la República, es un ser, digamos, despreciable, ¿cierto? Despreciable, como vamos a ver, por varias razones. En primer medida, porque esa copia que él hace es una copia demasiado alejada de la idea original, ¿cierto?, de las cosas. Por poner un ejemplo, más o menos citado por el mismo Platón, ¿cierto?, la mesa que el pintor ejecuta parece una mesa, ¿cierto?, pero no se puede utilizar como mesa, es un simulacro, es un engaño, ¿cierto? Entonces, cuando Platón vincula la idea de imitación a la idea de simulacro como engaño, como falsificación o como falsedad, es cuando esta idea de imitar o de ser imitador empieza a ser entendida de manera, digamos, negativa, como les vengo diciendo. Entonces, si Platón viera hoy en día esta obra, ¿cierto?, de Magda Torres, que se llama La Hora del Té, y que es una pintura hiperrealista, ¿cierto? La despreciaría por completo. De hecho, sería lo que más despreciaría Platón, yo creo que sería el arte hiperrealista, porque es el arte que más pretende copiar de manera fiel la realidad, crear una ilusión, engañar nuestros sentidos, ¿cierto? Pero esas cosas no están ahí realmente, yo no las puedo coger, no puedo servir el té en ellas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, según Platón, el artista, al hacer este tipo de simulacro, ¿cierto?, y al crear este tipo de ilusión, porque esto es una pintura ilusionista que nos hace creer lo que no hay allí, ¿cierto?, por lo menos desde determinado punto de vista, nos puede engañar, como algunas perspectivas que nos hacen creer, por ejemplo, que hay un abismo donde no lo hay, ¿cierto? Al crear este tipo de ilusión, engaña nuestros sentidos, complace por ahí derecho a nuestro cuerpo y a nuestra necesidad, digamos, sensorial de ese tipo de experiencias, y entonces corrompe el alma, ¿cierto?, que es la esencia del ser humano. Entonces, por eso Platón va a despreciar al artista, entendido pues como el imitador, ¿cierto?, el pintor o el escultor que hace cosas que son absolutamente falsas, que no sirven para, no tienen ninguna finalidad, que no sirven para lo que son hechas, y que además, otra cosa que señala Platón de los artistas y que también la ve como despreciable, es que pretenden saber de todo, ¿cierto?, cuando no saben de nada, ¿cierto? El artista, cuando pinta esta tetera,
está, digamos, desde la perspectiva platónica, pretendiendo entender cómo se hace una tetera, ¿cierto? Cuál es el proceso para fundirla, para vaciarla, para darle forma, para sacarle el brillo, etcétera, etcétera, cuando en realidad no conoce ninguno de esos procesos. Y lo mismo incluso se va a atrever a decir en la República de los poetas, ¿cierto? Que pretenden saber del arte de la guerra, pero no son militares, ¿cierto? Entonces, seguir los consejos de Homero, por ejemplo, que fue el gran poeta griego, para Platón sería un grave error, porque estamos siguiendo consejos de alguien que habla sin saber, sin conocimiento. Entonces, miren cómo es que él va a entender el concepto de imitación y por qué lo va a ver de esa manera, insisto, negativa. Bueno, después va a llegar Aristóteles, que va a tener una concepción muy diferente a la de su maestro, ¿cierto? Sabemos que Aristóteles fue discípulo de Platón, así como Platón lo fue de Sócrates, ¿cierto? Y para Aristóteles el concepto de imitación ya no es visto de manera, primero, negativa y segundo, no está visto en el sentido, digamos, más estricto de la palabra. Entonces dice Aristóteles en la Poética, que es el texto, digamos, donde él habla de estos conceptos de manera, o por lo menos en el contexto en el que nos compete a nosotros. Entonces dice, los objetos que los imitadores representan son acciones efectuadas por agentes que son buenos o malos, y los imitan mejores o peores de lo que nosotros somos, o semejantes según proceden los pintores. Entonces, paremos ahí, por ejemplo, ¿cierto? Según Aristóteles, en el teatro, ¿cierto? En la tragedia o en la comedia, el ser humano, por ejemplo, en la tragedia nos muestran mejores de lo que somos en realidad, ¿cierto? Nos vuelven héroes. Y en la comedia nos imitan peores de los que somos, ¿cierto? Somos ridiculizados a través de la comedia. Y mientras que en la pintura, según Aristóteles, nos, nos muestran los artistas más o menos como somos, ¿cierto? Semejantes. Pero hay una imitación libre de esas cosas reales, ¿cierto? Sea porque la exagero para bien o para mal, ¿cierto? Pero es libre interpretación del artista. La imitación es natural para el hombre desde la infancia, lo que les decía yo ahorita, ¿cierto? Y esta es una de sus ventajas sobre los animales inferiores, pues él es una de las criaturas más imitadoras del mundo y aprende desde el comienzo por imitación. Y de hecho, como vamos a ver a través de esta presentacióncita, ¿cierto? El ser humano no solamente se imita a sí mismo, ¿cierto? Sino que imita a otros animales o a la naturaleza o a los procesos de la naturaleza. Entonces, bueno, esa facultad que tiene el ser humano, que desde Aristóteles por lo menos ya, como les digo, estaba claro que al parecer es algo natural a nosotros, ¿cierto? Y sigue diciendo, la imitación entonces, por sernos natural, a través de su originalidad, de su original aptitud, perdón, y mediante una serie de mejoramientos graduales, en su mayor parte sobre los primeros esfuerzos, crearon la poesía a partir de improvisaciones. Es decir, la poesía es una forma perfeccionada de imitación, ¿cierto? De, de, de mímica, ¿cierto? Que se va perfeccionando cada vez a través de improvisaciones, como dice él, hasta que se convierte ya en un arte, en la poesía, en el teatro, en la escultura, en la pintura o en lo que fuere. Entonces, un poco para ejemplificar esto, ¿cierto? Esta idea aristotélica de que la imitación es una libre interpretación también del artista, ¿cierto? Él imita en mayor o menor medida o con mayor o menor fidelidad lo que ve en la naturaleza, lo exagera, lo muestra desde su punto de vista. Entonces, para ejemplificar un poco esto, pues esta pintura de Paul Cézanne me sirve, ¿cierto? O cualquier pintura también podría servirme. En realidad, muchachos, pues uno va trayendo aquí ejemplos simplemente también para alimentar el banco de datos, digamos, artístico, visual, etcétera, etcétera, que podamos tener, pero pues podría aplicar esto a cualquier otra imagen. El caso es que aquí tenemos esta pintura que se llama Jarrón y Frutas, en la que vemos unas manzanas y un jarrón en una mesa, ¿cierto? Pero en la que ya hay una visión muy personal del artista, ¿cierto? En la que no se pretende copiar la realidad en el sentido, entre comillas, más literal, ¿cierto? No se pretende ese hiperrealismo, por ejemplo, de la imagen de la mesa del té ahorita, ¿cierto? Sino que se busca algo un poco diferente, un realismo que parte es de la manera en la que el artista interpreta el mundo. Bueno,
Volviendo a Historia de Seis Ideas, nos dice Tatarkiewicz que en la Edad Media se propusieron otras premisas formuladas en primer lugar por Pseudo Dionisio, un filósofo, y por Agustín, o San Agustín, cierto, que fue también un filósofo medieval. Entonces dice, si el arte ha de imitar, que imite entonces el mundo invisible, que es eterno y más perfecto que el visible. Y si el arte ha de limitarse al mundo visible, que busque entonces en ese mundo las huellas de la naturaleza eterna. Y este objetivo puede alcanzarse mejor utilizando símbolos que representando directamente la realidad. Esta va a ser una postura muy generalizada en la Edad Media, aunque realmente la Edad Media, al ser un periodo histórico tan largo, abarcar tanto tiempo, pues va a tener múltiples vertientes e interpretaciones, no solamente de este concepto, sino de los conceptos en general, ¿cierto? Entonces, bueno, por lo menos estas fueron muy importantes. En primer lugar, la idea de imitar entonces lo invisible, el espíritu. No en vano, digamos, el arte medieval, por hablar por ejemplo de la pintura, es un arte bidimensional, plano, en el que no hay perspectiva, en el que no se busca la imitación de los cuerpos fidedignamente, ¿cierto? Porque de hecho se está tratando de representar lo invisible. Esto se va a llevar digamos, a límites extremos, por ejemplo, en los iconoclastas que van a considerar que ninguna imagen debería existir por ser, digamos, imposible representar a través de lo sensorial o de lo visible, lo invisible, que sería Dios, ¿cierto? Y otras posturas iconoplastas, ¿cierto? Que ya van a decir que no, que a través de la imagen se puede llegar a lo divino, ¿cierto? A través de cierto tipo de imágenes, por lo menos. Algunos de esos casos serían imágenes, digamos, de patrones y símbolos abstractos, ¿cierto? Y otras, como les digo, imágenes muy planas, donde la tridimensionalidad o la simulación del mundo real pasa pues a un segundo o tercer plano, ¿cierto? Eso lo vemos de una manera muy constante en la Edad Media. Pero además dice que cuando vamos a imitar el mundo visible, busquemos en él entonces las huellas, los rastros, ¿cierto? De esa naturaleza eterna. Entonces, si vamos a imitar el cuerpo humano, busquemos qué es lo eterno en ese cuerpo, no lo singular, ¿cierto? No tratemos de representar, por decirlo así, una persona, sino la humanidad, ¿cierto? Lo que es común a la humanidad. Y esto también lo vamos a ver pues de varias maneras, pero tiene que ver en, en otros momentos históricos, por ejemplo, con la idea de la proporción, ¿cierto? Entonces es la idea de imitar esa proporcionalidad de las cosas, porque allí estará, pues, digamos, expresada esa forma eterna, ¿cierto? Esa naturaleza eterna. Un ejemplo perfecto para hablar de esto, ¿cierto? Y para poder también empezar a movernos temporalmente de una manera más caótica y no necesariamente ir en un sentido cronológico y no, digamos, ilustrar esto con una pintura medieval, sería el arte abstracto, ¿cierto? Y en particular el arte abstracto de Kandinsky, que no en vano escribió un libro que se llama De lo espiritual en el arte, ¿cierto? Para Kandinsky la pintura abstracta es una pintura que busca representar el mundo espiritual, no el mundo material y de las formas, sino la esencia de las cosas, y por eso recurre a figuras geométricas elementales o a colores, digamos, también primarios o puros, etcétera, etcétera. Entonces es una pintura espiritual, donde hay una mímesis, o si hay una mímesis, digamos, sería una mímesis entonces ya no del mundo visible, ¿cierto? De las formas estéticas, sensuales del mundo visible, sino de la idea que hay detrás de ellas. Bueno, para algunos autores ya en el Renacimiento, ¿cierto? El arte no debería imitar la naturaleza en su estado bruto, sino una vez han sido corregidos sus fallos y se ha realizado una selección, ¿cierto? Entonces esto es lo que les digo que tiene que ver con, por ejemplo, la idea de proporción. Para los artistas renacentistas, la naturaleza, si bien era un modelo a imitar, ¿cierto? O el modelo a imitar de hecho, porque no había otras cosas para imitar la naturaleza o Dios, ¿cierto? Eh, si bien era así, si vamos a imitar la naturaleza en el sentido del cuerpo humano o de un árbol o de una montaña o de un animal, ¿cierto? Deberíamos entonces corregir los errores que hay en la naturaleza, ¿cierto? Entonces no representemos un ser humano tal y como es, sino el ser humano ideal, ¿cierto? Y ahí
insisto, aparece la idea de la proporción, ¿cierto? Que está tan asociada con la idea de belleza, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa es otra versión de imitación, ¿cierto? Imitar, pero corrigiendo, mejorando, que va a ser, digamos, la postura o una de las posturas principales en el Renacimiento. Aquí sí pongo un ejemplo, digamos, desde el Renacimiento en sí mismo. Esta es una pintura muy famosa, El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, ¿cierto? Donde ahí hay unos cuerpos humanos, ¿cierto? Pero ninguno de esos cuerpos humanos son reales, son cuerpos idealizados, ¿cierto? Que siguen unas proporciones dictadas por la geometría, por ideales dictados, por ejemplo, por algunos autores clásicos o también por autores del mismo Renacimiento. Entonces esto no era el retrato de una mujer en el sentido más estricto de la palabra, sino, insisto, una idealización del cuerpo. Por algo también es el nacimiento de Venus, ¿cierto? Y estamos hablando de la belleza en sí misma, no de la belleza de una mujer particular. Además, quiero señalar un puntico también aquí a propósito de esta pintura. Si la pintura estuviera copiando simplemente la naturaleza, tal y cual como es, ¿cierto? Esta mujer no podría estar parada en esa concha de la manera en la que está parada, ¿cierto? Esa postura no sería natural, se caería de allí. Incluso es posible que si vamos a corregir un poco la postura, termine siendo que tiene un pie más largo que el otro, ¿cierto? Entonces son correcciones que el artista hace con miras a una composición, ¿cierto? A perfeccionar la naturaleza, pero en la pintura, ¿cierto? Dentro de sus leyes intrínsecas. Entonces no es una imitación literal en ninguno de los sentidos. Bueno, también en el Renacimiento, otros autores como por ejemplo Barchi pensaban que, entendida correctamente, la imitación no es nada más que una conexión de ficciones. Y Capriano escribía en su poética que la poesía es la invención a partir de la nada. Si así fuera, es evidente entonces que el arte no imita. Entonces miren cómo ya en el Renacimiento, ¿cierto? Estaban estas posturas que van a llegar hasta nuestro tiempo todavía, ¿cierto? Y creo que en nuestro tiempo con mayor razón tal vez existen estos debates en cuanto a la imitación o la no imitación, a la creación a partir de la nada, ¿cierto? O así todo lo que crea el ser humano es imitación de una cosa o de la otra. Entonces aquí empiezan a aparecer estos de verdad, digamos ya así, debates, ¿cierto? O puestas en cuestionamiento de ese principio de imitación que había imperado durante tantos siglos, ¿cierto? Entonces, por un lado, ¿cierto? Este autor Barchi va a decirnos que imitar en realidad es conectar fantasías, ficciones, cosas que no existen y hacerlas parecer como si fueran reales, ¿cierto? Eh, o por el otro lado, este otro autor Capiano va a decirnos que no, es que literalmente la poesía es invención a partir de la nada. Y si aplica para la poesía, podríamos también entonces aplicarlo para la pintura, para la escultura, para la arquitectura, para el diseño, ¿cierto? O para cualquier otra expresión del ser humano. Entonces, estas posturas empiezan a aparecer ya en el Renacimiento. Para ejemplificar un poco esto, ¿cierto? Esto es un fragmento de una pintura que se llama La Tentación de San Antonio, de Matías Grunewald, un artista alemán del Renacimiento más o menos, ¿cierto? Donde vemos estas formas, estas especies de monstruos, de demonios o animales muy grotescos, muy extraños, que también tienen algo de humanoides, ¿cierto? Esto no es imitación en el sentido estricto de la palabra, esto es conexión de ficciones, ¿cierto? Empato cosas y con ellas compongo una realidad también ficticia, pero que tiene una semejanza con algo que pareciera ser la real, ¿cierto? O podría ser literalmente, como decía el otro autor, una invención a partir de la nada, ¿cierto? Desde cero, desde la propia imaginación del autor. Bueno, ¿y qué podemos decir entonces, además, muchachos, de una obra como esta, ¿cierto? Precisamente en esta tónica de pensar que el arte no imita ni siquiera, ¿cierto? Que el arte se invención a partir de la nada, un concepto bastante cuestionable, pero que también tiene, digamos, sus partidarios y que incluso en la facultad, por decirlo así, si bien tal vez no se pretenda literalmente esa idea de que creamos a partir de la nada, sí se busca mucho algo cercano a eso. Entonces aquí tenemos una escultura contemporánea, ya así del 2006, de Tony Crack, un escultor inglés que nos trae esta figura, ¿cierto? Como
Atrapado durmiendo creo que significa más o menos el título de la escultura. Si bien el título es evocador, eh, la forma como tal a que nos puede remitir, perdón, ¿cierto? Realmente podemos aquí hablar de imitación de algo y si está imitando algo, entonces ¿qué es lo que está imitando, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos un poco un ejemplo de eso. Eh, si seguimos avanzando, ¿cierto? Vamos a empezarnos a encontrar entonces con conceptos que, como les digo, surgen sobre todo en el Renacimiento, pero que se van a mantener de alguna u de otra manera a lo largo de la historia y que van a llegar hasta nuestros tiempos. Una de esas ideas entonces es la idea de que el arte no imita la realidad, sino que la estudia. ¿Cierto? Uno de los partidarios de esta idea, uno muy popular y que creo que todos conocemos, es Leonardo da Vinci. ¿Cierto? Leonardo da Vinci es famoso y conocido, digamos, no solamente por sus pinturas y por sus inventos, sino porque era un estudioso de la naturaleza. ¿Cierto? Ejemplos de eso nos quedan registrados en sus cuadernos de apunte, por ejemplo, ¿cierto? Donde vemos, como en este caso, el estudio de un embrión humano, donde literalmente, según tengo entendido, pues Leonardo y muchos artistas de su época diseccionaban cadáveres para entender el cuerpo, ¿cierto? Entonces lo que estaban era estudiando la naturaleza, no la estaban tratando de imitar en el sentido más llano de la palabra, sino que la estaban tratando de entender, de conocer, para llegar a través de ese conocimiento, ¿cierto? Digamos, a ciertas reglas, a ciertas normas que ellos considerarían pues universales. Bueno, Emanuel Tesauro sostenía en el siglo XVII, ¿cierto? Ya empezando, digamos, a salir del Renacimiento, estamos más como en el Barroco, en la Ilustración y estas otras cuestiones, ¿cierto? Entonces Emanuel Tesauro sostenía ya en el siglo XVII que una obra de arte es una metáfora. Esta es una definición que me parece muy bonita y que además también le veo muchísima relación con las ideas que trabajamos en la facultad, ¿cierto? Una de las ideas más fuertes en nuestra facultad a la hora de afrontar los procesos de diseño es la idea de trabajar a través de las metáforas, de las analogías, de las comparaciones, de las hipérboles, etcétera, ¿cierto? Formas metafóricas, ¿cierto? Comparar una cosa con la otra. Entonces, lo que este señor nos está diciendo y que también va a ser una postura que de alguna manera va a llegar, como les digo, hasta nuestro tiempo, es que el arte no está copiando, no está imitando, sino que está utilizando la naturaleza o una forma X o Y como metáfora para decir otra cosa, ¿cierto? Entonces, si yo muestro, por ejemplo, en este caso, el cuerpo de una mujer, ¿cierto? No es que el autor, en este caso Franz von Stuck, estuviera necesariamente tratando de imitar el cuerpo femenino en sus formas, en sus geometrías, en su carnalidad, etcétera, etcétera, sino que estaba utilizando esa imagen, además a través del uso del color, de las proporciones, insisto, del claroscuro, de poner el rostro en una sombra y el resto del cuerpo a través de mostrarlo iluminado, está metaforizando esa mujer, ¿cierto? Por eso la pintura se llama El Pecado, no se llama Retrato de una mujer, ni Laura, sino que es una alegoría, ¿cierto? Este es un arte que podríamos entender como simbólico y que de hecho pues se ubica en esa categoría y en el que entenderíamos pues eso, ¿cierto? Que ahí, si bien me estoy valiendo de formas que veo en la naturaleza, las estoy utilizando con otro fin muy diferente. Bueno, ya en el siglo XVIII y durante el romanticismo se consideraba entre los filósofos, por ejemplo, que la idea era superior a la realidad. O sea, ya diferente, digamos, si bien esto tiene que ver con Platón, ¿cierto? Era la idea como producto de la mente del filósofo, ¿cierto? La que era superior a la realidad, a la naturaleza en sí misma. Y entre los poetas, a su vez, se consideraba que la imaginación era superior a la realidad, ¿cierto? Entonces lo que está diciéndose aquí básicamente es de nuevo, yo no como artista o como filósofo no estoy imitando la naturaleza, ni siquiera la estoy estudiando, sino que tengo una capacidad de creación superior a ella, ¿cierto? Y los productos de la filosofía o del espíritu, como diría Hegel, ¿cierto? O productos del arte, entonces van a estar por encima de la naturaleza, ¿cierto? Y si están por encima, no pueden ser considerados pues como imitación en el sentido estricto de la palabra. Bueno, un poco, entre comillas, pues para ilustrar esto, pues se me ocurrió a mí traer esta pintura de Goya, Saturno devorando a sus hijos,
¿cierto? Que hace parte de esa serie de pinturas negras de Francisco Goya, donde, bueno, básicamente de nuevo, ¿cierto? Estoy recurriendo a formas humanas, antropomórficas, pero la imaginación del artista es superior a la naturaleza, ¿cierto? Esto en el mundo real, digamos, estrictamente hablando, no podría pasar porque no existe ese dios Saturno, pues podría pasar de otras formas muy terroríficas, ¿cierto? Pero pues en ese sentido podríamos decir que la imaginación del artista excedió a la realidad, tanto del pintor como del que concibió el mito, ¿cierto? Bueno, ya en el siglo XIX, Gustave Courbet, un artista, ¿cierto? Sostendría que la pintura es un arte concreto, puede presentar solo cosas reales. Su ámbito no incluye las abstracciones. Entonces miren cómo hay retrocesos, por decirlo así, en esta idea, ¿cierto? Parecía que íbamos como en un camino de librarnos de la idea de imitación y cada vez una creación más libre, ¿cierto? Producto de la fantasía del artista, pero no, resulta que llega el siglo XIX y hay una vuelta a las ideas, digamos, más clásicas, donde el arte, en este caso la pintura, se considera un arte concreto, que no representa el mundo de la imaginación ni tiene nada que ver con la imaginación, sino con una reproducción de la realidad, de cosas reales, como dice él ahí. Y para él, entonces, el arte no incluye nada que tenga que ver con las abstracciones, o sea, en el sentido literal digamos abstracto, pues si me permiten la redundancia, o figurado, ¿cierto? Tanto para este pintor entonces sería inconcebible una pintura como la que veíamos ahorita de Kandinsky o una escultura como la de Tony Craig, ¿cierto? Sino que además no incluye la abstracción en el sentido de la metaforización, sino que si voy a pintar una mujer lavando los platos, eso es lo que estoy pintando, eso no es metáfora de otra cosa, estoy representando esa acción cotidiana. Entonces ahí vamos a entrar, si bien a un retomar la idea de mímesis, ya se va a imitar es la realidad, no la naturaleza. Entonces ahí también hay una, si bien, insisto, hay entre comillas una vuelta atrás, no es en el sentido más estricto de la palabra. Ya no estoy tratando de imitar las formas de la naturaleza, sino la realidad, ¿cierto? Cómo aparecen las cosas, cómo una mujer hace oficio, cómo una mujer o un hombre hacen su trabajo, o cómo un animal devora a otro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos una pintura precisamente de Courbet, ¿cierto? Que se llama El taller del pintor. Y la traigo porque quiero pues generar ahí una cierta como polémica alrededor de la frase que él mismo sostendría, ¿cierto? De que él pinta cosas concretas. Pero miren cómo aquí, en su propia pintura, ¿cierto? Nos deja ver un poco el simulacro que hay detrás de todo eso, ¿cierto? Entre comillas pinta la naturaleza, ¿cierto? Y un paisaje idílico y no sé qué, pero en realidad lo que hay es un estudio donde todo está preparado, donde hay modelos, ¿cierto? Donde hay una combinación de cosas extrañas que en la naturaleza nunca se darían, posiblemente, y donde incluso, ¿cierto? Si prestamos también un poco, digamos, al detalle, el artista parece absorto tanto en la realidad de su propia obra que lo que pasa alrededor parece no importar ni siquiera. Entonces, si bien expresaba unas cosas a través del discurso, si vemos sus pinturas, vemos otra cosa muy diferente. Bueno, para Paul Cézanne, el pintor del que veíamos esa pintura ahora de las frutas y el jarrón en el siglo ya XIX, ¿cierto? O sea, en plena modernidad, casi a punto de llegar el siglo XX, el arte de la pintura no era la imitación de la naturaleza, sino comentarla, construirla. La naturaleza tiene numerosos aspectos entre los cuales el artista puede y debe elegir, ¿cierto? Entonces, para Cézanne, ya hay otra vez, ¿cierto? Una postura muy diferente a la de Courbet. De nuevo está la idea de que el artista no está imitando, no está copiando, sino que la está estudiando y no solamente la estudia y la comenta, sino que la reconstruye, vuelve a construir una nueva realidad a partir de lo que está viendo allí, ¿cierto? O trata de encontrar esas fuerzas que le dan forma. Entonces, y además insiste él en que el artista, entre todos los elementos que tiene la naturaleza, debe escoger qué va a representar, ¿cierto? Por ser literales con la frase. El artista tiene que escoger entre si representar la forma de la manzana, o el color, o la textura, o el sabor, o el olor,
¿cierto? Tiene que hacer una serie de abstracciones, o sea, una pintura siempre es una selección de la naturaleza, ¿cierto? No es una copia fidedigna de ella, estoy seleccionando. Además estoy separando un pedacito de naturaleza en un cuadro o en un espacio delimitado, entonces no hay una tal copia, ¿cierto? Si estamos de acuerdo con Cézanne. Bueno, esta es otra pintura de Cézanne, Los jugadores de naipes de 1892. Es una pintura realista en el sentido que venimos hablando, ¿cierto? De que es realismo, pero un realismo que viene de la interpretación que el artista mismo hace del mundo, desde cómo él ve el mundo desde un determinado punto de vista. Incluso la perspectiva allí parece un poco extraña, pero era la intención precisamente del artista de mostrar que las cosas no se ven como la pintura las había mostrado, ¿cierto? Que se ven muy diferentes y que influye el punto de vista del artista. Esto va a dar pie después por ejemplo, a que los cubistas en el siglo XX dijeran que su arte no significó la imitación de las cosas, sino su reconstrucción. O sea, y es que los cubistas estuvieron muy influenciados por Paul Cézanne. Entonces, el cubismo no buscaba imitar la naturaleza y por algo también es uno de los pioneros en lo que se denomina un poco el arte abstracto o el camino del arte en volverse abstracto, ¿cierto? Porque ellos no estaban buscando representar, imitar la naturaleza, estaban buscando reconstruirla, ¿cierto? Apoyándose incluso en muchas teorías, entre ellas la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que hablaba pues de cómo un mismo objeto es apreciado de maneras distintas dependiendo desde dónde me ubique, ¿cierto? Entonces por eso la pintura cubista eso es lo que busca, mostrar una misma cosa, en este caso una mujer sentada, pero desde muchos puntos de vista, de frente, de lado, desde arriba, desde atrás, desde abajo. Entonces por eso aparece una imagen, digamos, ya tan diferente a esa idea, pues, del arte, digamos, más convencional y más clásico que venía, pues, o que imperó durante tanto tiempo, hasta apenas entrado el siglo XX o finales del XIX, que empiezan a aparecer estas intenciones ya de abstracción, algunas veces más tímidas y otras veces, pues, con mayor fuerza. Igualmente en el siglo XX, una idea más radical ha hecho también su aparición y es la de que el arte no debería tener nada que ver con la realidad. Un arte abstracto libre de elementos realistas, ¿cierto? Ejemplos de eso en el siglo XX hay muchos, ¿cierto? El siglo XX fue el que, digamos, rompió de manera más radical con esa idea de mímesis, de imitación, de apego a la realidad, fuera de imitación de la naturaleza o de la realidad, ¿cierto? Entonces van a aparecer movimientos como el Dada, como el surrealismo, como la pintura abstracta, como el mismo cubismo, en fin, etcétera. Múltiples tendencias artísticas que van a apostarle a la idea de que el arte no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con otras cosas, con lo onírico, por ejemplo en el caso del Dada y del surrealismo, con lo espiritual, como en el caso de la pintura abstracta, y así. Entonces, otro ejemplo de esto, ¿cierto? De esta idea de que el arte no está imitando y que no tiene nada que ver con la realidad, un ejemplo muy radical, diría uno, de esa idea, son las pinturas de Malevich, que en este caso pues una pintura muy famosa de él que se llama Círculo Negro, de 1924, y literalmente es un círculo negro sobre un fondo blanco, ¿cierto? Y tiene, digamos, pinturas todavía más abstractas donde no hay sino un fondo de un solo color. Entonces, la idea de imitación ahí empieza a tener, digamos, poco o absolutamente ningún valor, ¿cierto? Se está, insisto, buscando un arte puro, un arte que responde a sus propias reglas y que no está tratando de copiar o de imitar nada que provenga de afuera de él. Oscar Wilde, ¿cierto? En el siglo XIX escribe, la vida imita al arte mucho más que el arte a la vida. El gran artista inventa un tipo que la vida intenta copiar. La naturaleza es una creación nuestra. Esta es una postura que yo ya había mencionado en alguno de los módulos anteriores, ¿cierto? Eh, Cuando tratábamos un poco de hablar sobre el concepto de arte, ¿cierto? Entonces es una frase muy famosa y que pues se le atribuye o que se le debe a Oscar Wilde, esa idea de que no, el arte no está imitando la vida, es al contrario, es la vida la que imita el arte, ¿cierto? El gran artista que menciona él ahí, no sabe uno si está hablando de un ser divino como Dios
o de un ser humano como él mismo, inventa un tipo, ¿cierto? Un arquetipo, una idea, un ideal que la vida intenta copiar y llevar, digamos, a sus medios. Y dice, la naturaleza es una creación nuestra. Esto es, desde el punto de vista de la estética, es incuestionable, ¿cierto? La naturaleza es una creación nuestra en la medida en la que nosotros no vemos la naturaleza en sí misma, la vemos mediada por lo que nosotros somos, biológicamente, socialmente, culturalmente, de todas las maneras habidas y por haber, ¿cierto? Cuando yo veo un árbol, no estoy viendo el árbol en su naturaleza, lo estoy viendo a través de unos filtros, ¿cierto? De la educación que he tenido. Entonces, cuando observamos a través de máquinas tecnológicas, telescopios superpotentes, observamos el universo, no estamos observando el universo realmente, estamos observando a través de nuestro lente el universo, ¿cierto? Entonces lo estamos interpretando, lo estamos recreando. Entonces cuando vemos esas imágenes no es la realidad, es nuestra interpretación de la realidad y eso es un poco lo que plantea Wilde allí y que como les digo desde la estética es casi que incuestionable. Entonces bueno, esa idea de que la vida imita el arte, ¿cierto? Que también como les decía en algún otro momento, muchas veces termina siendo tan real como que lo que pasa en la ficción, ¿cierto? En el mundo creado ficticiamente por un artista, posteriormente se hace real, ¿cierto? En el mundo que vivimos, pero también en los sentidos en los que los venía diciendo. Bueno, para ejemplificar un poco de estas ideas, pues esta es una pintura bellísima, una de tantas las pinturas que tuvo o que hizo Claude Monet de los nenúfares y de sus estanques de nenúfares, ¿cierto? Esta es una de tantas, como les digo, en el que literalmente el arte es muy superior, digamos, a lo que veríamos en la naturaleza. Seguramente esos colores y esas formas que él reproduce allí, si bien están en cierta medida inspiradas por ese lugar y ese momento, están mediadas pues por la sensibilidad del artista. Entonces no es una imitación, ¿cierto? Es una construcción y que tal vez, insisto, la naturaleza podía tratar de imitar en algún momento, como decía pues Wilde. Bueno, de los diversos y antiguos significados que tenía la expresión, nuestra época se inclina a reconocer la imitación en el sentido original, es decir, el mimético expresivo, ¿cierto? Lo que les decía al principio, que esa concepción, si bien no está tan relacionada con la idea de copia, sí está muy relacionada con cómo entendemos el arte hoy en día, ¿cierto? Y también en el sentido de Demócrito, o que Demócrito le dio de guiarse por las leyes de la naturaleza que quisieran imitarse. Pues, según escribe Mondrian, otro artista del siglo XX, no queremos copiar la naturaleza o imitarla, lo que deseamos es poder configurar algo tal y como la naturaleza configura un fruto. Entonces, volvemos un poco también a esa idea que les mencionaba yo al principio, ¿cierto? Ese deseo que tiene el ser humano de crear vida, ¿cierto? De múltiples maneras, ¿cierto? Y explorado también por múltiples caminos diferentes, desde el arte, pero también desde la ciencia. Entonces esa idea, digamos, de Demócrito, de que lo que imitamos no son las formas, ¿cierto? No me interesa imitar la forma del puercoespín para diseñar un edificio o una obra de diseño. Lo que me interesa es copiar cómo su piel lo protege y cómo le sirve de escudo y o sea, entender cómo es la lógica interna, ¿cierto? De ese mecanismo que tiene ese animal en particular. Entonces copio es las leyes, me guío es por las leyes, por las matemáticas intrínsecas, digamos, que hay allí y no copio, digamos, la apariencia exterior necesariamente. Entonces, así es como se ha entendido, digamos, en los últimos tiempos de manera fundamental esa idea de mímesis. De hecho, se ha empezado a hablar de un concepto de alguna manera pseudo novedoso que vamos a ver un poquito, ¿cierto? Que es el de biomímesis. Entonces, bueno, para terminar un poco y arrancar con esta última parte, digamos, de esta explicación, pues traigo esta pintura de Francis Bacon, ¿cierto? Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión de 1944. Esto, ¿en dónde lo ubicamos? ¿Cierto? En el campo de la mímesis, de la imitación, de la creación, de la invención, de una mezcla de las anteriores, está tratando de copiar las leyes de la naturaleza o sus formas
Entonces empiezan pues a haber lugares también de ambigüedad en este conflicto, ¿cierto? O en esta pregunta que nos estamos haciendo el día de hoy. El arte ha tenido varias funciones, ha imitado, ha expresado, ha construido y ha tenido muchas otras funciones, ¿cierto? Entonces con esta idea también quiero ir redondeando un poco, insisto, también el concepto. El arte, entre muchas otras cosas, ha imitado, ha tenido esa función mimética, pero no es su única función, ni es lo único importante en el arte, si bien es uno, digamos, de los aspectos que nos interesa estudiar, ¿cierto? No es el único. Hay muchas otras cosas importantes allí y muchas funciones que tiene el arte y que ha tenido. Y cuando digo arte también estoy diciendo arquitectura y también estoy diciendo pues diseño. Bueno, les quiero compartir un fragmentico de una entrevista que le hacían precisamente a Francis Bacon. Es un fragmentico muy cortico donde él en muy pocas palabras va a sintetizarnos qué es para él creación, ¿cierto? Y si tiene que ver con eso que venimos hablando pues de imitación. Esto es lo que quería decir. No se trata de ilustrar la realidad, sino de crear imágenes que sean una concentración de la realidad, una taquigrafía de las sensaciones. Bueno, hermosas palabras me parece pues estas que nos comparte Francis Bacon allí en esta pues, entrevista que como les digo es un fragmentico muy pequeño de una entrevista que pueden encontrar pues si me permiten aquí el comentario en la red, en YouTube. Entonces dice él, ¿cierto? Que la pintura para él no es una ilustración de la realidad, ¿cierto? Él no está ilustrando algo que ve. Que es una idea pues relacionada pues con esta de imitación o de mímesis. Por algo, si me permiten, aquí este pequeño paréntesis, ¿cierto? Esta pregunta a veces tan odiosa y tan fastidiosa es que no se parece a la persona, es que eso que hiciste en el dibujo no se parece a la persona que yo conozco o a la que veo en la fotografía, ¿cierto? Es que no estoy tratando de ilustrar esa persona, ¿cierto? Ni ese objeto, ni esa cosa, ni esa fruta. Estoy tratando de construir algo, una taquigrafía de las sensaciones, como dice por lo menos Francis Bacon, ¿cierto? O otros dirían, no, estoy tratando de crear, digamos, algo distinto a partir de esa sensación que tengo. Pero el caso es que no es una ilustración de esa realidad. Incluso el mismo Francis Bacon, en alguna otra entrevista que le hacen, a propósito de, porque él se considera un artista realista, ¿cierto? Y vimos la pintura anteriormente, ¿cierto? Nosotros tal vez no consideraríamos que su arte es en el sentido pues más estricto de la palabra realista, si bien hay algo de figuración en él, no lo catalogaríamos como realista, pero él dijo de su arte muchas veces que era un arte realista, ¿cierto? Y decía en algunas ocasiones que a veces le entraban ganas de coger pasto directamente de la tierra y ponerlo sobre el lienzo, ¿cierto? Pero decía él, pero obviamente sé que eso no funcionaría, ¿cierto? No se trata en ese sentido estricto de la palabra de imitar y de llevar la realidad allí, sino de transformarla, ¿cierto? Y convertirla en otra cosa. Bueno, entonces volviendo pues a esta idea, como les digo ya para concluir y que es el último punto por el que quiero que cerremos un poco y para empatar ya más de manera más directa con el diseño y con la arquitectura, pues está este concepto de biomímesis, ¿cierto? Que como les digo es un pseudo nuevo concepto, ¿cierto? Es algo que supuestamente es nuevo, ¿cierto? Pero que en realidad, y como vimos o espero que hayamos visto a lo largo de esta presentación, pues viene desde la antigüedad, ¿cierto? Demócrito ya había dicho lo que estas personas que hablan de biomímesis nos dicen hoy en día, no estamos copiando las formas, las geometrías o los colores de la naturaleza, sino su lógica, su estructura. Estamos tratando de entender cómo ella funciona y cómo podemos llevar eso a nuestra vida, ¿cierto? Y cuando digo nuestra vida es en múltiples campos, en el diseño, en la arquitectura, en la ingeniería, en la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo y vamos a ir viendo también como en niveles cómo se puede entender esa idea de mímesis contemporáneamente o de biomímesis, ¿cierto? Entonces, aquí hay una silla que por lo que vemos está aparentemente inspirada en las espinas
o en los huesos, digamos, de algún animal. Puede ser de un pez, ¿cierto? En la espina dorsal de un pescado y en las patas también al parecer de algún tipo de ser vivo. Entonces, al imitar esa, no la forma, insisto, la forma es una consecuencia de entender que esa estructura reparte, digamos, las fuerzas de manera muy eficiente y que no se necesita rellenar esos vacíos para que la silla sea lo suficientemente estable y cómoda. Entonces se llega a una solución en la que incluso se buscará, por ejemplo, la economía de materiales, ¿cierto? No solamente de formas y de recursos, digamos, plásticos, sino también en la idea de que, bueno, ¿cómo puedo hacer una silla con una sola pieza y economizar la mayor cantidad de material? Entonces, bueno, este es un primer ejemplo, insisto, pues ahora hay muchos. Eh, digamos, tenemos esto otro que me pareció a mí muy interesante y por eso lo pongo aquí, ¿cierto? Esto también es una silla que de alguna manera parte del mismo principio como de tener vértebras, ¿cierto? Y de que esas vértebras unidas a una espina, digamos, dorsal, generan un esqueleto lo suficientemente resistente como para soportar en este caso el peso de un cuerpo, ¿cierto? Pero además me pareció, pues, digamos, ingeniosa esta en particular, porque como creo que se alcanza a apreciar, pues la silla la hicieron con el perchero, ¿cierto? Con ganchos para colgar la ropa. Entonces es una manera de usar ese elemento que estaba por allí en otro lado y entenderlo desde otra lógica y me lo llevo, lo recontextualizo y con él y la repetición de ese elemento de determinada manera, pues construyo este otro objeto. Bueno, esto también sería un ejemplo, digamos, desde el diseño, ¿cierto? Este es el prototipo, pues, o el diseño para un submarino que está inspirado en las mantarrayas, ¿cierto? Entonces, vuelvo e insisto, aquí todavía es muy mimético también en el sentido formal, de que tiene la forma de la mantarraya un poco, ¿cierto? Pero más allá de copiar la forma por bella, la están tratando de imitar por su eficiencia, ¿cierto? Porque es una manera, digamos, muy eficiente, limpia, silenciosa de surcar el agua, digamos, en la profundidad. Bueno, un ejemplo ya así más, digamos, ya menos formal de esta idea de biomímesis lo encontramos, por ejemplo, en el diseño de algunos trajes de baño de la marca Speedo. Algunos de los trajes de baño de esta marca están diseñados a partir del estudio que se hizo de la piel de los tiburones, ¿cierto? Y entonces, cuando entendieron cómo funciona la piel del tiburón y cómo eso les ayuda a ser más veloces en su nado, llevaron eso tecnológicamente, ¿cierto? A la tela, ¿cierto? Lo reprodujeron de alguna manera a través de un tejido y con él diseñaron trajes de baño con la mira, pues con la intención de crear pues un traje que le permita al nadador ahorrar segundos o lo que sea, ¿cierto? En su nado y que seguramente para un nadador de alto nivel y de olímpico, ¿cierto? Será vital esos segundos o microsegundos que le esté ayudando el traje, digamos, a ser más rápido. Con eso puede ganar una carrera perfectamente. Entonces, insisto, no es que el traje tenga forma de tiburón, ni que tenga el color de la piel del tiburón, ¿cierto? Ni un estampado evocando el tiburón, sino que es la tela en sí misma, el tejido, el que está configurado a partir de la manera en la que la piel del tiburón también está configurada. Bueno, otro ejemplo, también desde el diseño, ¿cierto? Serían estas prótesis de pierna que le sirven, por ejemplo, a una persona que haya perdido por X o Y circunstancia, digamos, sus extremidades, sus piernas, y le sirven para volver a caminar. Pero en este caso en particular, entonces, ¿cuál es el plus, digamos, de este diseño? ¿Qué fue lo que buscaron aquí los diseñadores? Bueno, no solamente suplir esa necesidad de caminar, incluso miren que aquí la estética, el imitar una pierna humana es irrelevante, más bien van y se inspiran en las piernas de otros seres vivos, en particular de las avestruces y tal vez de los canguros, ¿cierto? Y a partir de entender esa estructura y cómo funcionan en esos animales sus piernas, diseñan estas prótesis, ¿cierto? Que le sirven a una persona ya no solo para caminar, sino para correr muy rápido, ¿cierto? Tan rápido que puede terminar incluso siendo más rápido que una persona que tenga sus dos piernas normales. Entonces, este camino
y esto era una de las cosas que quería mencionar con esto de la biomímesis, ¿cierto? Conduce también a un camino, digamos, en la evolución del ser humano. El ser humano, y esto es un tema también, digamos, muy actual, está en la búsqueda de perfeccionarse a sí mismo también, no solamente de perfeccionar lo que él hace, sino de perfeccionarse a sí mismo. Queremos vivir más tiempo, ser más fuertes, más rápidos, ver más lejos, poder volar, que se nos regeneren las partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, a través de la biomímesis, ¿cierto? De la imitación de procesos naturales o de ciertas partes de organismos vivos, vamos perfeccionando y modificando nuestro cuerpo, nos vamos convirtiendo en cyborgs, ¿cierto? En organismos en los que hay una simbiosis entre lo natural y lo maquínico, entre lo orgánico y lo artificial, ¿cierto? Entonces, y ahí también hay otra cuestión, ahí hay una mímesis que ya no es imitación de la naturaleza, sino imitación de los procesos artificiales muchas veces, ¿cierto? Entonces, a través de microchips, que son cosas ya artificiales, yo puedo implantármelos debajo de mi piel y potenciar mi ser, ¿cierto? Y adquirir habilidades que no tengo naturalmente. Entonces, ahí la biomímesis va adquiriendo otros caminos, insisto, y se va además vinculando con estos procesos que se llaman de transhumanismo o posthumanismo, ¿cierto? Donde el ser humano busca mejorarse, perfeccionarse, también a través, muchas veces, ¿cierto? De adquirir habilidades y capacidades que están en la naturaleza y que nosotros no tenemos. Bueno, otro ejemplo de biomímesis, también desde el diseño y la ingeniería, sería el tren bala, ¿cierto? Este tren que en sus orígenes tenía literalmente la forma de una bala, pero que esa forma, si bien era muy eficiente para la velocidad, era muy ineficiente porque producía un ruido estruendecedor. Entonces, al ingeniero le encargaron modificar el diseño del tren y esta persona se inspiró en el martín pescador, que es un pájaro, ¿cierto? Y en su pico alargado, parecido digamos al del colibrí. Y ese pico y la forma de su cuerpo en general y cómo él entra en el agua le ayudan a él a sumergirse, a clavarse en el agua sin perturbar en lo más mínimo el agua, si me permiten la repetición de esa palabra, para que entonces los peces no se espanten y él poder cazar. Entonces, él cogió eso que estaba en la naturaleza y que tiene una función en la naturaleza y él la llevó a otro lugar, a un tren, ¿cierto? Con el cual dice, modificó la trompa de ese tren, ¿cierto? Y otros elementos, y con eso logró que el tren entonces ya no produjera ese ruido, ¿cierto? Entonces, como les digo, imita no la forma, sino el funcionamiento de esas cosas. Lo mismo, pues este es un ejemplo desde la arquitectura ya, el edificio que vemos al fondo muy grande, como con una estructura muy repetitiva horizontal y que se ve como con una chimeneita saliendo de arriba. Ese edificio es un edificio que está diseñado a partir de la biomímesis con un termitero. Entonces, si lo vemos, uno no va a ver una forma, digamos, orgánica que nos recuerde en ningún momento un hormiguero o un termitero, pero está diseñado a partir de entender la lógica de cómo en los termiteros circula el aire, ¿cierto? Y cómo se mantiene una temperatura confortable solamente gracias al diseño que tiene el termitero en sí mismo. Entonces el edificio parte de esa lógica, la abstrae y la geometriza de otra manera, pero la lleva a la arquitectura. Entonces no tiene la forma de un termitero, ¿cierto? Se inspira y hace una biomímesis de este, pero desde su estructura, desde su funcionamiento, desde su lógica funcional y no formal. Bueno, también desde la arquitectura pues tenemos otro montón de ejemplos, insisto, también a veces hay una mímesis con lo físico porque estará vinculado también con el funcionamiento. Entonces en este caso tenemos estas estructuras espaciales que están inspiradas en los corales y en ciertas formas y organismos, digamos, marinos, ¿cierto? Entonces a partir de entender cómo funcionan estos organismos, cómo a partir de un patrón que se repite y que se amolda de determinadas formas, se van creando estructuras más complejas, ¿cierto? Se llega al diseño de estas espacialidades. O estas, ¿cierto?
que también son, digamos, producto de la experimentación. De hecho, esto es un pabellón que se reconstruye constantemente en una universidad, no recuerdo si la Universidad de Michigan, y pues básicamente lo que hacen allí es, a través de la biomímesis, ¿cierto?, tratar de buscar aplicaciones en la arquitectura de esas cosas que ellos van entendiendo de la naturaleza. Entonces, cómo funciona el tejido de una tela de araña, y entonces cómo llevamos eso a la arquitectura y en qué territorio lo ponemos, en el de la piel de la arquitectura o en el del esqueleto o en el de qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy imitando y cómo lo traslado entonces a este nuevo contexto? Insisto, en la biomímesis se trata es más de imitar la lógica que la forma como tal, aunque a veces la forma pues esté, digamos, vinculada. Muchas veces, tanto en la arquitectura como en el diseño, lo biomimético no termina tanto teniendo un impacto en la forma como si en el material que de pronto termine yo desarrollando, ¿cierto? Entonces yo puedo desarrollar un material a partir de entender, por ejemplo, la seda de las mariposas, ¿cierto? A partir de entender ese material puede que yo termine desarrollando un material súper resistente, pero también súper flexible, pero también translúcido, ¿cierto? Entonces no tengo un edificio, tengo un material y ya yo veré cómo, u otros verán cómo aplican eso pues al diseño y a la espacialidad propiamente, pero ahí hay una aplicación biomimética que tiene que ver con el diseño y con la arquitectura. Bueno, este es otro ejemplo, ¿cierto? De eso mismo. En este momento, la verdad, se me escapa el nombre, pero en este programa Abstract de Netflix hay un capítulo dedicado pues a una arquitecta que es la que hace este tipo de trabajos biomiméticos, vuelvo e insisto, ¿cierto? En los que está tratando de entender cómo funcionan cosas en la naturaleza que a ella le llaman la atención por determinadas razones y lo lleva entonces a la arquitectura. Ella muchas veces lo que desarrolla, insisto, son materiales que ya otros entonces miran cómo aplican, digamos, para diseñar un edificio, un espacio o arquitectura, pues, o un objeto a partir de eso que esta persona está encontrando o ha encontrado. Bueno, muchachos, básicamente era eso. Yo quiero pues cerrar con esto de la biomimética o de la biomímesis, insistiendo en que también eso se ha llevado al campo de la modificación humana, ¿cierto? Y cómo el ser humano a través de fusionarse con otros organismos vivos o con digamos, los desarrollos tecnológicos que nosotros mismos hemos llevado a cabo, está tratando también de convertirse en otra cosa, de perfeccionarse, ¿cierto? Entonces, hasta dónde llega este concepto, ¿cierto? ¿Dónde podemos decir que hay mimética y dónde podemos decir que no lo hay, ¿cierto? ¿Todo es biomímesis en el diseño y en la vida humana o realmente hay muchas posturas como vimos a lo largo pues, de esta presentación? Les dejo ahí un poco la pregunta, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan, qué piensan? ¿Para ustedes el diseño y la arquitectura son miméticos? ¿No lo son? Bueno, de hecho, y si me permiten, aunque sé que ya estoy terminando, ¿cierto? A propósito de esto, tanto Platón como Aristóteles habían considerado que la arquitectura y diría uno que el diseño, si bien el diseño no existía en ese momento, no eran artes miméticas. Ellos consideraban que la arquitectura no imitaba la naturaleza de ninguna manera, pero muchos arquitectos han considerado que sí, que la arquitectura hace mímesis con la naturaleza de múltiples formas. A veces nos inspiramos en las geometrías literalmente y en las formas que vemos en la naturaleza o en sus texturas o en sus colores, y otras veces nos inspiramos en la lógica en la que ella funciona, ¿cierto? Por ponerles otro ejemplo, y ya para ir cerrando, una columna puede parecer un elemento absolutamente abstracto y que no hace mímesis con ningún elemento en la naturaleza, pero en últimas una columna es una mímesis de el tronco de un árbol o de las piernas de un animal o del esqueleto de los animales que le ayudan a sostenerse, ¿cierto? A mantenerse en pie. Entonces, en la arquitectura y en el diseño, si bien esa mímesis muchas veces pasó inadvertida, ahí está también, y también está el debate de si lo que estamos haciendo es literalmente imitación o es invención o creación, ¿cierto? Si la arquitectura no es más que mímesis de la naturaleza o es una creación, digamos, independiente. Bueno, muchachos, espero no haberme alargado demasiado, espero que este tema les haya apasionado y que les deje muchos interrogantes y muchas ganas de seguir buscando sobre esto en múltiples lugares, una pequeña bibliografía y pues como siempre agradecerles por la atención y por el interés
y pues nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien y chao.